Buenas noches a todos y felices fiestas, feliz Nochebuena, porque este vídeo saldrá en Nochebuena. Especial IBEX 35, 35 análisis de las 35 acciones. Vamos a ir rapidito intentando localizar patrones, etapas, puntos de giro, bueno, oportunidades en general. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Santi. Buenas noches. Y buenas noches, Julio. ¿Qué hay, Santi? Buenas noches. Pues nada, entre Juan y Julio harán un mano a mano en el que pues esperamos localizar y desgranar pormenorizadamente cada acción del IBEX. Primeramente haremos un análisis del IBEX en general. Juan, ¿qué nos puedes contar de lo que está ocurriendo? Sabéis, os sitúo por si hay gente nueva, lo que siempre hacemos, ¿no? Vemos que en la pantalla está dividida en dos partes y en la parte izquierda tenemos un gráfico semanal y en la parte derecha un gráfico diario. ¿Esto por qué es así? Porque nosotros todo lo que vamos a comentar aquí lo estamos enfocando al swing trading, es decir, una operativa de más o menos corto plazo, de 8 a 10 días, 15, 20, una cosa así, ¿vale? Por eso utilizamos estos dos marcos temporales, semanal a la izquierda, diario a la derecha. ¿Qué buscamos en el gráfico de la izquierda, en semanal? Tratar de identificar en qué ciclo de vida de la acción se encuentra en cada momento, ¿no? En qué etapa, en este caso, de este ciclo de vida que veis aquí, que es lo que aprendemos en la formación, en qué etapa se encuentra. Si es la etapa 1, es la etapa 2, lo que llamamos la tendencia alcista comúnmente, la etapa 3 en el techo, o la etapa 4, que es lo que llamamos tendencia bajista habitualmente, ¿no? Este es un concepto, sin duda alguna, el concepto más importante de todo lo que aprendemos, es el concepto sobre el pilar, digamos, sobre lo que recae todo lo demás que aprendemos, todos los demás conceptos que aprendemos a continuación, ¿no? Entonces, lo primero que hago en semanal, voy a ponerlo aquí para la derecha, es tratar de identificar en qué etapa del ciclo de vida. Y ahora mismo, si os acordáis, los que ya estáis metidos dentro del mundo Seeds Mentor, la semana pasada hablábamos de que teníamos alguna duda de si estábamos ya en una 1 o una 2. O una etapa 2 alcista. La principal duda, lo que decíamos era, tendremos una etapa 2 cuando hagamos un mínimo relevante, Y ese mínimo relevante, bueno, pues todavía van a quedar semanas para saberlo, pero es muy probable que lo hayamos visto en esta semana. Aquí, este mínimo de los 7.658, es posible que ya lo hayamos visto esta semana, vamos. Ya que estoy hablando de máximos y mínimos relevantes, voy a pasar a poner una pequeña pantalla sobre qué es ese concepto de máximo y mínimo relevante para que todos lo tengamos claro. ¿Qué es un máximo relevante? Un máximo relevante, y la definición es esta, es un máximo que tiene al menos 3 máximos más bajos a su izquierda y a su derecha. Máximos más bajos a su izquierda y a su derecha. Fijaros, este máximo es relevante, sí, porque si miramos hacia la izquierda tiene 1, 2 y 3 más bajos. Ojo, que digo más bajos, no tienen por qué ser decrecientes, que es una de las dudas más habituales que tiene la gente. Segundo punto, a la derecha, ¿qué tiene? 1, 2 y 3. Bien, perfecto. Esto se convierte en máximo relevante. Es una zona importante de resistencia, ¿vale? Eso es el concepto que conocemos como máximo relevante. Vamos al lado derecho. ¿Qué es un mínimo relevante? Como sabéis, la bolsa es simétrica, es darle la vuelta a la pantalla. Un mínimo relevante es aquel que tiene al menos 3 mínimos más altos a su izquierda y a su derecha. Vamos a verlo aquí. A la izquierda de este mínimo tiene 1, 2 y 3. En este caso son más altos y además crecientes. Pero ojo, lo de creciente no es condición. La condición es que simplemente sean más altos. Mirad lo que ocurre a la derecha. 1, 2 y 3. ¿Ok? ¿Son más altos? Sí. ¿Son crecientes? No. ¿Ves el pequeño matiz? Vale, pues esto es el concepto de máximo y mínimo relevante, que es el que aplicamos en cualquier marco temporal. Entonces, ahora mismo, aquí, vamos a ver si lo puedo poner un poco más centrado, este de aquí, ¿sabemos si es mínimo relevante? Bueno, pues todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque si miro hacia la izquierda, tengo un mínimo, 2 mínimos y 3 mínimos. Vale, hacia la izquierda me cubre, me cumple la premisa. Pero a la derecha, lógicamente, todavía no tenemos las 3 semanas, las 3 velas posteriores, para determinar que esto sea un mínimo relevante. ¿Qué pasa? Que cuando hay estas pin bars, ¿no? Estas bottom tail, suelen ser un preludio de un máximo, de un mínimo relevante en las próximas fechas. Cuando eso ocurra, bueno, pues entonces ya tendremos mínimos relevantes crecientes, este es uno y aquí sería el segundo, y entonces ya estaríamos confirmando la etapa 2, la alcista, porque la media de 20 está alcista y la media de 40 está alcista.
Bien, eso es lo primero que quería comentar. ¿En qué ciclo de vida, en qué etapa del ciclo de vida se encuentra el IBEX 35? Y que yo me decantaría por una 2, ¿vale? Incipiente, de momento incipiente, pero una 2, ¿vale? Bien, dicho esto y explicado ya el concepto de máximo y mínimo relevante, vamos al gráfico de la derecha en diario para ver qué nos está diciendo. Fijaros, aquí voy dejando todas las anotaciones que vamos viendo en la plataforma y de las explicaciones que vamos viendo. Por un lado, bueno, deja el gráfico un poco más barullado, un poco más embarullado, pero yo entiendo que pueden quedar unas ideas más claras, ¿no? Si las vemos directamente aquí así. Entonces voy a poner un poco más al centro por si acaso. Bien, el viernes pasado, en la sesión de viernes que enviamos todos los fines de semana a las personas suscriptoras, decíamos que el primer objetivo tras esta caída era que la proporcionalidad nos llevara como mínimo a la primera zona de control, esta de aquí, la zona de los 7.828, entre 7.820 y 7.870. Y que la siguiente zona de control pues ya era esta, que era la realmente importante, ¿eh? No, esta es la que decíamos, ojo, no debemos de perder esta, porque si perdemos este nivel de los 7.670 tendríamos un movimiento muy fluido hacia la izquierda, lo veis aquí, y entonces las caídas sí que podrían ser muy importantes. Fijaros, esto fue el viernes cuando lo analizábamos. El lunes ya mismo llegó al objetivo, al primero marcado y al segundo marcado. ¿Lo veis? Y a partir de ahí, ¿qué hubo? Un rebote fuerte porque estaba justo en la zona de soporte donde aparecieron los compradores. Desde ahí ha arrancado con bastante fuerza y fijaros en semanal lo que está haciendo. Vamos a ver. Fijaros lo que en semanal está haciendo. Está haciendo una bottom tail y que ya está penetrando en el cuerpo de la vela anterior. ¿Lo veis? Eso es importante, porque el grado de penetración de esta vela va a determinar la fortaleza de este rebote. ¿Qué pasa? Que esta es una semana un poco especial, porque tiene, ya mañana se acaba la semana bursátil y de hecho mañana creo que cierra antes. Sí, a las 2, por lo A visto. las 2, exacto, cierra a las 2. Entonces es una semana un poco especial. Por eso sería muy importante que mañana, a modo de despedida antes de Navidad, bueno, tuviéramos todavía un tirón hacia arriba. ¿Para qué? En diario. ¿Para qué? Para que en semanal penetrara aún más en esta vela. Porque cuanto más penetra en esta vela, más creíble es este rebote. ¿Ok? Imaginaros que mañana, al contrario, se cayera y cerrara por debajo del cuerpo. Nos dejaría con muchísimas dudas sobre este rebote. Es probable que hubiera otro retest aquí hacia este nivel. Pero si mañana, al contrario, sube y elimina todo el color rojo y se queda aquí arriba, la vela semanal, entonces el rebote es consistente, tiene pinta de que volveremos otra vez a la zona de máximos 8.300, zona de 8.320, una cosa así, ¿no? Le va a costar, yo creo que le va a costar superar, porque fijaros el tipo de techo que es. ¿Lo veis? Es un techo redondeado, lo que llamamos un techo redondeado. Y cada vez que hay un techo redondeado, la resistencia es más fuerte. ¿Sabéis que aprendemos que siempre hay dos tipos de techos? O es techo redondeado, como este que estáis viendo aquí en el IBEX, o es techo en V. En V. Esos techos en V, que los forma una vela, dos velas o tres velas, suelen ser mucho más fáciles de superar. Sin embargo, estos suelen tener bastante más problemas. No obstante, bueno, lo dicho, si mañana es capaz de continuar ligeramente hacia arriba, no hace falta que haga mañana una gran vela como la de hoy, ligeramente, como la mitad de la vela de hoy sería fantástico, porque entonces llegaríamos a la zona de los 8.150. Si el IBEX llega mañana a la zona de 8.150, me creo más este rebote. ¿Okay? Si el IBEX queda por debajo de los 8.034, no me lo creo y es posible que en la semana siguiente tengamos un recorte. ¿Vale? Ese es un poco el escenario a los próximos días del IBEX 35. Vamos a ver si os parece entrar en el detalle de las acciones porque hay algunas muy interesantes. Empezamos a desgranar los diferentes valores del selectivo. ¿Qué me dices de Acciona, Juan? Aquí tenemos Acciona. Primero, como siempre, en las primeras voy a ir explicando un poco lo que hago, pero luego vais a ver que el tipo de análisis es siempre igual. ¿Qué hago inicialmente? Giro mi vista hacia el gráfico de la izquierda, el semanal. ¿Para qué? Para tratar de identificar lo mismo. ¿En qué etapa estoy? ¿Vale? En este caso, ¿qué etapa estamos? Bueno, es muy sencilla, ¿no? Media de 20 hacia arriba, media de 40, que podría ser de 50 perfectamente también, me da igual. Alcista, las dos, y el precio hacia arriba. Una etapa 2, no hay ninguna duda. Por tanto, el río va hacia arriba. Pues tenemos que tirarnos a nadar hacia arriba en este caso. Vamos a ver en diario. En diario que tenemos, fijaros la estructura de mínimos relevantes. ¿Os acordáis del concepto de mínimo relevante que acabamos de ver? Voy a ponerlo aquí a la izquierda para que se vea.
Mínimo relevante era aquel que tenía 3 hacia la izquierda y 3 hacia la derecha, 3 mínimos hacia la izquierda y hacia la derecha más altos. No sé, pues yo los marco aquí, efectos formativos los marco con estos triángulos, ¿no? Y si os fijáis, pues hacia la izquierda tiene 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3. Eso significa que es un mínimo relevante. Es una zona de soporte importante, digamos, ¿no? Bien, entonces vemos como los mínimos relevantes son crecientes, los máximos relevantes son crecientes, ¿los veis? Y las medias de 20 y 40 son alcistas, por tanto es una etapa 2 también en ese marco temporal. Y ahora vamos a ver, ¿por qué no lo tengo marcado como mínimo relevante? Muy sencillo, miro para la izquierda, 1, 2 y 3, me cumple. Miro para la derecha, 1, 2, no tengo el tercero. Lo más probable, viendo la distancia que está del precio con respecto al mínimo relevante, es que mañana el mínimo también sea más alto que este nivel. Por lo tanto, mañana ya tendría 1, 2 y 3, ya tendríamos el siguiente mínimo relevante que pondríamos así. Y de hecho, me arriesgo, me voy a arriesgar y lo voy a poner ya, porque bueno, debería haber un descalabro tremendo en Acciona para que eso no ocurriera, ¿verdad? Bien, entonces voy a intentar siempre dar la doble visión de las acciones, tanto si no estás dentro por si quieres entrar o si ya estás dentro, ¿qué haría? ¿Vale? En este caso, si estamos dentro en el lado alcista, bueno, pues yo mantendría, lógicamente, estamos en una etapa 2 en ambos marcos temporales, desde luego que mantendría. Si no estuviera dentro, esperaría un poquito. ¿A qué? Pues a que rompiera esta resistencia. ¿Ves la zona de los 117? Es una zona de resistencia clara, una zona de resistencia aquí, y esperaría a ver que rompa ese nivel, ¿no? Particularmente me gustaría más que consumiera un poco de tiempo aquí. Que mañana, el lunes, la semana que viene, consumiera un poco de tiempo para que la media de 20 se fuera acercando y por tanto fuera disminuyendo la distancia. ¿Okay? Sería la entrada entonces en cuanto rompiera 117 y con qué objetivo. Acordaros, para buscar objetivos solo miramos hacia la izquierda en el gráfico. Ok, miramos hacia la izquierda en el gráfico. Vamos a ver, comprimimos. ¿Y dónde está la siguiente referencia de precio? Pues la siguiente referencia de precio es aquí, en los 126 más o menos. ¿Vale? Por tanto, ese sería el siguiente objetivo si es capaz de romper y consolidar por encima de los 117. Por tanto, si estoy dentro, mantengo. Si no estoy dentro, esperaría a ver esa ruptura, especialmente interesante si ocurre después de un movimiento lateral. Zonas a vigilar en el caso de que estemos dentro con la posición para salvaguardarla en el tiempo. Siempre la zona a vigilar siempre es el mínimo relevante anterior. Siempre. Esa como cota. ¿Por qué? Porque es la definición de etapa 2 alcista. Estamos en una etapa 2 alcista siempre y cuando los mínimos relevantes sean crecientes. Imaginaos que ahora el precio, mañana ocurre cualquier desgracia y nos hace esto. ¿Vale? Es casi imposible, pero oye, en bolsa todo puede ocurrir. Bueno, pues ahí ya deberíamos salirnos. ¿Por qué? Porque la estructura ya no tendrá el máximo relevante, ya no va a ser creciente. Cuando lo haga, lo va a hacer por aquí abajo, donde sea. Pero ya se habrá roto la estructura de mínimos relevantes crecientes. Por lo tanto, esa sería la cota, la línea en el suelo, ¿no? Que podemos decir, 107,1. A partir de ahí yo no quiero saber nada más de Acciona en el lado alcista, en etapa 2. ¿Okay? Esto como referencia clara siempre, máximo relevante anterior es donde tenemos que tener la línea en el suelo. Luego, en una acción más adelante, voy a explicar un poco cómo sería la gestión de stops, que yo creo que también puede ser interesante para que quede claro. Julio, ¿qué nos cuentas de Acerinox? Bueno, mira, Acerinox semanal vemos que inició una etapa 2, ¿vale? Aún no ha hecho un mínimo relevante, pero bueno, ya claramente parece que su tendencia es claramente alcista, ¿no? En diario, bueno, veníamos de una etapa 2 claramente y ahora, bueno, está un poco confusa una etapa 3. Aquí dejó un hueco grande que no ha conseguido todavía superar. Bueno, a ver, esta semana, la vela semanal que parece que va a dejar también pinta bien, pero de momento, mientras no supere, yo creo, la zona 9.20, ya casi los 9.30 no sería momento de entrar. Yo estaría un poco ahora mismo al margen. ¿Y si estamos dentro? Si estamos dentro, pues yo me pondría el suelo, por así decirlo, en el mínimo de esta semana, en la zona 8.74, por ahí. Juan, ¿qué nos cuentas de ACS? Vale, vamos a ver ACS. ACS, lo mismo. Igual me repito un poco y soy un poco pesado, pero al principio por lo menos quiero que quede claro. ¿Qué hago? Miro en semanal
¿En qué etapa del ciclo? Y aquí que teníamos, ¿veis el ciclo? Porque vamos, es que esto es así, etapa 2, etapa 3, etapa 4, y etapa 1 y ahora está incipiente la etapa 2. ¿Vale? Ya está incipiente la etapa 2, lo que parece una etapa 2 y que parece que este va a ser un mínimo relevante dentro de 3 semanas, tiene toda la pinta. Bien, si eso es así, lo que esperamos es que tenga continuidad hacia arriba en las próximas semanas, ¿no? ¿Qué le veo aquí en semanal? Bueno, si mañana, que ya hemos comentado que es el último día, cierra en estos niveles o incluso un poquito más arriba, tendremos aquí pues una bottom tail encubierta con todo este tramo y eso sugiere precios más altos en semanal. ¿Okay? En diario lo que vemos es que también estábamos en una etapa que denominamos 3 o una parada dentro de una etapa 2 y en este caso vamos a ver la doble vertiente. Si estoy dentro, lógicamente mantendría, porque en semanal me está diciendo que el río empieza a ir hacia arriba, es decir, si estoy largo, pues empieza a ir a mi favor. Y en diario lo que haría sería esperar. Sería esperar un poquito, porque el techo, ¿lo veis como el techo es también redondeado? Y eso cuesta un poquito superarlos. Por lo tanto, para mí sería más interesante esperar a superar ya definitivamente esta zona de aquí, la zona de los 28-17, porque en el caso de que lo hiciera, tiene recorrido ya para la siguiente zona de control, que estamos hablando de la zona de 32 casi. ¿Vale? Pues es un porcentaje interesante. Pero yo esperaría a ver si es capaz de superar en diario esta zona de aquí, que es hacia donde se dirigen los próximos días. Zonas a vigilar. Zonas a vigilar por arriba, pues el objetivo va a ser este, y por abajo el mínimo relevante es este de aquí. Por lo tanto, está claro que no puede perder los 24, déjame ponerlo aquí para que sea exacto, 24,88, porque va a ser el último mínimo relevante. ¿Qué me cuentas de AENA, Julio? Pues AENA, a ver, semanal, bueno, teníamos una etapa 2, parece que esta semana puede haber hecho lo que sería lo que dentro de 3 semanas sea el mínimo relevante con esta bottom tail que nos ha dejado, además sobre soporte menor. Diario, pues la cosa está un poco más complicada, ¿no? Porque parece ya incluso una 2, una 3, incluso ya una 4, ¿no? Ha hecho un primer patrón de venta 1, un segundo, y ahora mismo, bueno, parece que esta semana quiere corregir un poco. A ver, de momento, yo mientras no supere la zona, o sea, el máximo relevante anterior, en la zona 140, mantendría el margen. Y claro, como zona de stop, si estamos dentro, claramente los mínimos de esta semana, la zona 128. Continuamos, Juan, con Almiral. Vamos a ver Almiral. Almiral, ciclo de vida, ¿lo veis aquí? Etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Y ahora qué está haciendo? Está intentando construir una 1 y intentando casi en cuanto supere este máximo, que se va a convertir en una 2. Está en esa, lo que llamamos la fase de transición A, entre la etapa 1 y la etapa 2. Fijaros la vela que está haciendo esta semana. ¿La veis? Es una bottom tail. ¿Eso qué significa una bottom tail? Significa un cambio de poder entre los bajistas y los alcistas. El sesgo de esas acciones, de esa vela, suele ser giro, ¿no? Giro al alza. No obstante, eso, todavía le parece que le queda un poquito para está un poco más atrasada que las anteriores acciones que estábamos viendo y parece que le queda un poquito para consumir un poco más de tiempo lateral. Me gusta lo que está haciendo en diario porque fijaros qué suelo redondeado, ¿lo veis? Tiene un suelo redondeado que de momento está a medio camino ese suelo, por eso digo que está un poco más retrasada, pero que los suelos redondeados suelen tener luego una proyección muy importante en el lado cuando consiguen romper, ¿no? Entonces, si estoy dentro en esta acción, también me quedo invertido en ella, con stop, con línea en el suelo, podríamos decir aquí, en 10.44, y si no estuviera dentro, esperaría a ver si es capaz de superar esta cota de aquí, los 11, que supere este máximo de aquí, porque luego ya me dirán, mucha gente me dice, ya, pero es que fíjate, tiene aquí otra resistencia. Correcto, es cierto, pero ¿qué tipo de resistencia? En V, ¿lo veis? Es la diferencia. Cuando hay techo redondeado, eso va a ser difícil de superar. Cuando es en V, bueno, ¿hay resistencia? Sí, la hay, eso está claro, pero su fortaleza no es tan grande. ¿Vale? Por lo tanto, esperaría a superar esta cota en los 11,23 y mi stop para olvidarme de ella en el lado alcista serían los 10,44. Vamos a definirlo aquí claramente para que no haya dudas. Y fijaros que el siguiente objetivo
Fijaros que el siguiente objetivo es muy interesante porque miramos hacia la izquierda y nos iremos ya a la zona de 12.50, una cosa así, porque la media de 20 irá bajando y coincidirá más o menos con esta zona de resistencia. Por lo tanto, también tiene un buen recorrido Almiral. Entonces, resumimos las etapas en semanal y en diario, Juan. Sí, por supuesto. En semanal tenemos ahora el comienzo está peleando entre una 1 e intentando convertirse en una 2. Está en lo que llamamos la fase de transición. Y aquí en diario es un poco más compleja porque estaba en una 2, estaba claramente en una 2 hasta que empezó a hacer estos máximos relevantes decrecientes, ¿no? Y aquí ha intentado arrancar. En diario no la veo clara. Por lo tanto, lo que siempre suelo hacer en cuanto a primera vista no detecto la acción, me mantengo al margen hasta que se aclare. ¿Y cuándo se aclarará? En cuanto supera este máximo, vale, entonces ya volveremos a recuperar la estructura de máximos relevantes crecientes y la media, evidentemente, ya se habrá puesto hacia arriba. A día de hoy, lo que te digo, va un poco más retrasada y fíjate cómo está la media de 20. Fijaros, está plana. Eso significa que no se espera un gran movimiento tendencial en las próximas sesiones. Esto arranca, cuando un precio arranca de verdad, con fuerza, es porque ya la media de 20 ya está inclinada 45 grados, 40 grados hacia arriba. Es donde suelen producirse, mejor dicho, los movimientos más importantes. O sea, que en este caso estaríamos en una etapa 1 Sí, en ahí diario te refieres, indefinida. Sí, en diario. Sí, es un poco indefinida, porque podrías hablar que fuera una 3 también. Bueno, puedes Bueno, considerar lo que esto es una dejamos etapa 4 ahí muy... Sí, a hay algunas analizar. que hay Claro. algunas que son complejas, desde luego, y que no se ven tan claras como otras que son muy evidentes, ¿no? Yo lo que hago en estos casos, y os recomiendo lo mismo, hoy porque estamos haciendo el repaso a una. Pero vamos, yo en cuanto veo una cosa de estas, en la que en el segundo 1 no veo la etapa clara en ambos marcos temporales, me voy a otra, que tengo un universo de acciones ilimitado, por lo tanto, no pierdo el tiempo. Pero oye, hoy estamos haciendo el análisis especial Navidad, digamos, y entramos al detalle de cada una de ellas. Muy bien, continuamos con Amadeus, Julio. Amadeus, bueno, gráficos la verdad que son prácticamente similares, ¿no? En semanal parece una etapa 2 clara, bueno, que parece que esta semana también una gran vela sólida que parece que puede constituir el mínimo relevante que solamente veremos en la semana venidera. Y en diario, bueno, diario una etapa 3, ¿no? Tiene mínimo, o sea, máximos relevantes decreciente, mínimos relevantes decreciente también. Bueno, aunque este mínimo que ha hecho esta semana, yo lo fijaría como el suelo de salida y no entraría hasta superación de la zona 64-48. Ahora mismo me mantendría un poco al margen, ¿vale? La media de 20 está descendente ya, estaría un poco al margen. Pasamos, Juan, a ArcelorMittal. Aquí tenemos ArcelorMittal. Bien. Ciclo de vida. Bueno, pues lo de siempre. Aquí lo tenéis. Etapa 2, etapa 3, etapa 4. Quiero que la gente se familiarice mucho con eso porque es que es la clave. ¿Lo veis? ¿Veis aquí el ciclo de vida? ¿Es esto? Aquí está. Lo mismo. ¿Y ahora qué hace? Se va para arriba. ¿En qué etapa estamos? Pues lógicamente que estamos aquí, en una 2, ¿no? O aquí, si queréis. En una 2. Bien, es claro que estamos en una etapa 2 y que ahora mismo, además, acaba de llegar a una zona importante, que es la media de 200, que suele actuar como resistencia. Por tanto, etapa 2 en semanal. No hay duda ninguna. Diario, ¿cómo están las medias? 20 hacia arriba, 40 hacia arriba y el precio por encima. Bien, es la definición de etapa 2, con estructura de máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes, no hay mucha duda. Si estoy dentro, desde el punto de vista de swing trading, yo quizás hubiera cerrado ya hoy, ¿vale? Hoy o ya el día 16 de diciembre, o sea, aquí. ¿Por qué? Porque para mí la subida tremenda hacia la media de 200 de 200 sesiones ya es uno de mis objetivos. Por lo tanto, ahí mi swing ya me he llevado un porcentaje, seguramente en la arrancada desde aquí es una barbaridad de precio y por lo tanto esa es una zona de objetivo claro. Una zona de objetivo claro. Bien, si estoy dentro, pues eso, estaría como mínimo ajustando mucho los stops para que a la primera que se me dé vuelta, que se gire el precio, me saque. Quería aprovechar esta acción para explicar cómo manejamos, cómo hacemos, trabajamos los stops en seedsmentor.com, ¿no? Y así aprovechamos porque creo que puede ser interesante para las personas y me voy a parar un poquito en esta para que lo veamos. Fijaros, voy a poner en la pantalla completa el gráfico diario,
de esta última etapa, ¿vale? Entonces, aquí vemos lo que conocemos como, vamos a ver si lo pongo aquí, PC1. Este es un PC1. Bueno, un poco más grande, que se vea bien. ¿Vale? Esto es lo que llamamos un patrón de compra 1. Que aprendemos en la formación, aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces la entrada es aquí, en cuanto supera el último máximo decreciente. Entrada aquí. ¿Cómo funcionan los stops? ¿Cómo manejamos nosotros los stops? Sencillo. El stop inicial es justo por debajo del día que entro, voy a ponerlo un poco más grande, que es este, o el día anterior, el que tenga el mínimo más bajo. Bueno, pues es evidente que tengo el mínimo más bajo aquí, ¿no? El día anterior. Perfecto, pues un 1% debajo de este nivel, este sería mi stop inicial. Perfecto, de momento mi stop va a estar aquí, a ver si la puedo poner, ahí. ¿Ok? Bien, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Los 2 primeros días no movemos el stop. Haga lo que haga, no. Iba a decir haga lo que haga y no es cierto. Salvo, normalmente no movemos el stop, salvo que nos haga lo que llamamos una gran vela sólida, ¿eh? Una vela enorme que entonces sí que lo movemos. Pero en este caso no lo ha hecho, ha ido esta. ¿Vale? Como tengo que dejar 2 días, no lo muevo. El stop sigue aquí abajo. Tercer día tras mi compra. Bueno, segundo día. En realidad compramos este. Primer día, segundo día. Este, como tengo que dejar 2 por detrás, no lo voy a mover tampoco. Así que no lo muevo y además no va a mi favor. El tercero. A partir del tercer día es donde yo tengo que empezar a razonar si muevo el stop o no. Y para razonarlo, tengo que hacerme estas 2 preguntas, que las voy a poner aquí por escrito. ¿Va el precio a mi favor? Esa es la pregunta que me hago. ¿Va el precio a mi favor? Vamos a ponerlo en grande, que se vea bien. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Y la respuesta es doble. Tenemos que ver que vaya a nuestro favor en 2 vertientes. En precio y en rango. ¿Ok? Eso es esa es la pregunta, que la voy a dejar aquí, porque como la voy a repetir muchas veces a lo largo de este gráfico, así ya lo tenemos aquí arriba. La pregunta es, este día, que es a partir del tercero, cuando ya empezamos a decidir si movemos el stop o no, ¿va a mi favor? Bien, pues mira, a ver, en precio, va a mi favor con respecto al día anterior, con respecto a la vela anterior. Déjame aclararlo porque hay veces que esta duda surge. ¿Va a mi favor con respecto a la vela previa? Bien, vamos a ver. Va a mi favor con respecto a la vela previa. Fijaros, vamos a mirar este día. Vamos a analizar este día de aquí. ¿Va a mi favor en precio? Bueno, pues en precio sí, porque el día anterior cerró en 13.90 y este día ha cerrado en 14.04. Por lo tanto, en precio va a mi favor, que yo estoy alcista. Bien, perfecto. Ya me cumple esta parte de aquí. ¿Va a mi favor en rango? Que vaya a favor en rango quiere decir que los mínimos son crecientes y los máximos son también crecientes, porque oye, yo estoy apostando alcista, ¿no? Bien, vamos a analizarlo. ¿Los mínimos cómo son con respecto al día anterior? Uy, son decrecientes. Ligerísimamente, pero decrecientes. Y los máximos son también decrecientes. Por lo tanto, no ha ido a mi favor. Porque para que vaya a mi favor tiene que cumplirme en precio y en rango. Y en esta acción me cumple solo en precio, no en rango. Al día siguiente, esta de aquí, pregunta de siempre. Acaba la tarde y por la tarde cuando llegas de trabajar, o ya sabéis que swing trading está especializado para gente que tiene una actividad principal. ¿Aquí qué hace? ¿Esta va a mi favor? Bueno, ya en precio ya es obvio que no, ¿verdad? Ya sé, porque cierra aquí cuando el día anterior había cerrado aquí. Por lo tanto, ya, si ya no me cumple uno, no muevo el stop. Mi stop sigue estando aquí. Este día va a mi favor. No sé, vamos a chequearlo. Cierre. En precio. Este día cerró en 13.87.4 y este día cerró en 13.72. Bien, ha subido. En precio va a mi favor. En rango, los mínimos son crecientes y los máximos son crecientes. Fantástico. Muevo el stop. ¿A dónde lo muevo? Lo muevo. ¿Qué hago? Miro los 2 días anteriores. A ver si encuentro la elipse. Aquí. Miro los 2 días anteriores a ese y lo pongo debajo. A ver si lo puedo mover un poquito. Ahí. Miro los 2 días anteriores y lo pongo debajo del mínimo, el que sea más bajo de los 2. Bueno, pues entonces, ¿este qué hago? Ahí me sube mi stop. ¿Ok? Ya en este momento ya estoy casi en break-even. ¿Lo veis? Continuamos. Este día va a mi favor, muy sencillo, tanto en rango como en precio es superior a esta vela, por lo tanto, por ese criterio sí, pero acordaros, siempre tenemos que dejar 2 días, 2 velas detrás, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué hago? Miro las 2 velas atrás, estas 2, y pongo el stop debajo de la que tenga el mínimo más bajo, es decir, donde estaba. Perfecto, continuamos. Esta va a mi favor.
Evidentemente va a mi favor, tanto en rango y como en precio. Aquí ni lo consulto, ¿no? Es muy evidente. ¿Qué hago? Miro esto, miro los 2 días anteriores y pongo el stop un 1% por debajo del mínimo de las 2 días, que en este caso es esta de aquí. Pues el stop sube ahí. ¿Esta de aquí va a mi favor? Sí. En rango y en precio, las dos cosas. Perfecto, pues ¿qué hago? Miro los 2 días anteriores, a ver si lo cojo bien. Miro los 2 días anteriores, que en este caso tengo que estirarlo un poco, porque es así. ¿Y qué hago? Debajo del mínimo de los 2 días, el que sea más bajo. Bueno, pues mi stop va ahí. ¿Este día va a mi favor? No, no va a mi favor porque en precio ya no me cumple, ya va bajando. Y que vaya a mi favor significa que vaya alcista. Por lo tanto, no va a mi favor, mi stop no lo muevo, sigue aquí. ¿Este día va a mi favor? Pues tampoco, porque en rango es decreciente los mínimos. Por lo tanto, no muevo el stop. ¿Este día va a mi favor? Tampoco, porque fijaros que el rango es decreciente. En precio sí que cumplía, pero en rango, los máximos y los mínimos son decrecientes. Ah, no, yo estoy alcista, esto no va a mi favor. ¿Este día va a mi favor? Bah, pocas dudas, ¿verdad? Hacia arriba, en mínimos, perdón, y en máximos y en precio. Perfecto, ¿qué hago? Voy a hacer la pequeñita otra vez y ¿qué hago? Miro los 2 días anteriores y pongo el stop debajo del mínimo, del que sea más bajo. Perfecto. Ahí, mi stop ahí. Continuamos. ¿Este día va a mi favor? Sí, tanto en rango como en precio, porque cerró aquí y el día anterior había cerrado aquí. ¿Qué hago? Miro los 2 días anteriores, que tengo que hacerlo algo así, este y esta, y lo pongo. Vale, pues ¿dónde estaba? Debajo del mínimo de los 2 días anteriores, ¿dónde estaba? ¿Este día va a mi favor? ¿Va a mi favor? Pues lo mismo. Tanto en rango y en precio, miro los 2 días, ¿y qué hago? Miro este o este, el que esté debajo, el que tenga el mínimo más bajo, ahí. ¿Este día va a mi favor? Sin duda, tanto en rango como en precio. ¿Qué hago? Vuelvo a mirar otra vez los 2 días anteriores, a ver si lo puedo poner un poco más curioso. Vuelvo a mirar los 2 días así mejor, yo creo. A ver. Ahí. Perfecto, los 2 días anteriores. ¿Y qué hago? Subo el stop al el mínimo más bajo, aquí. ¿Este día va a mi favor? Pues vamos a verlo, porque aparentemente no, porque es roja, pero vamos a verlo. En rango sí, porque los máximos son crecientes y los mínimos son crecientes. Vamos a ver el cierre. Cierre es 17.44.2 y este había cerrado en 17.44.2. Son iguales. Me alegro que salga este caso porque es una de las dudas típicas que tiene la gente. Bien, si consideras, en realidad en estos casos ya es un poco más bueno, de cómo veas tú el tipo de vela, ¿no? En realidad puedes hacer las dos cosas, o dejarlo donde está o subirlo. Vamos a suponer que lo subimos un poco porque ya que estamos ganando, asegurarnos un poco más de beneficio. ¿Este de aquí va a mi favor? Evidentemente no. Este de aquí sí. Esta sí va a mi favor. Fijaros que es rara, que es roja y sin embargo va a mi favor, tanto en rango, porque son crecientes, los mínimos y los máximos, como en precio, porque esta cerró aquí y esta cerró aquí. Por lo tanto, aunque es una vela roja que se supone que va en tu contra, no, este es el gran poder de las velas. Entonces, ¿qué haces? Bueno, vuelves a mirar los 2 anteriores y pones el stop debajo del mínimo de los 2, que en este caso es el más próximo. Bien, pues mi stop está aquí. Continuamos para ir terminando ya. ¿Este día va a mi favor? Pues también. Ah, no, el mínimo es más pequeño. No va a mi favor, ¿lo veis? Que este mínimo es más pequeño que este. Por lo tanto, no. Este claramente no va a mi favor, por lo tanto, no muevo stop. Este sí va a mi favor, porque el precio es más alto que el cierre anterior y en rango los máximos son más altos y los mínimos son más altos. Por lo tanto, ¿qué hago? Miro los 2 días anteriores y le pongo el stop debajo del más pequeño, del que tenga el mínimo más bajo, un 1%. Ahí. Esta, bueno, creo que hay pocas dudas de que va a mi favor, ¿verdad? Bien, pues ¿qué hago? Miro los 2 anteriores. Eso es lo que normalmente hacemos, pero claro, como esto es lo que llamamos una gran vela sólida, que ella sola es casi un 7%, lo que hacemos es el stop justo debajo de la gran vela sólida. Esto lo hacemos ¿por qué? Porque por definición, una gran vela sólida suele tener un margen, un rango importante, ¿no? Entonces no tiene sentido, aparte del 7% que tiene esta vela, volver a dejarle, no sé, un 3 o un 4 adicional más de posibilidad de que te recupere la bolsa, ¿no? Tenemos que ir asegurando, ir certificando beneficios, ¿no? Bien, tenemos el stop justo debajo de esta vela. ¿Este día va a mi favor? Sí, va a mi favor, aunque os parezca mentira, va a mi favor, pero mínimos son crecientes,
máximos son crecientes y el cierre es superior, por lo tanto va a mi favor. Pero como tengo que mirar las dos anteriores, me sigo en el sitio, no me muevo. ¿Esta va a mi favor? También va a mi favor, porque tanto en rango como en precio sube, pero como tengo que dejar dos, mi stop sigue aquí. Ahí. A ver si quito esto. Vale. ¿Esta va a mi favor? No. Por lo tanto, mi stop sigue aquí. ¿Esta va a mi favor? No. Porque el mínimo son más decrecientes, máximos decrecientes y el precio es más bajo. Por tanto, no va a mi favor. Mi stop sigue aquí. ¿Esta va a mi favor? Sí. Acordaros que siempre es va a mi favor con respecto al día anterior. ¿Va a mi favor? Sí. Ah, vale. Pues ¿qué hago? Miro los dos anteriores, los dos velas anteriores y le pongo el stop justo debajo. Bueno, pues aquí. Y esta, que es la de hoy, ¿fue a mi favor? Sí, tanto en rango como en precio. Pero como tengo que dejar dos, mi stop sigue aquí. Y después de este rollo que os acabo de soltar, pero que creo que es interesante para fijar esos conceptos y además como queda grabado y se puede ver y analizar repetidamente, pues creo que era útil pararme un poco más en esta acción que bueno, me parecía interesante para analizar un poco la situación. Por lo tanto, resumiendo, recopilando un poco todo lo que hablamos de Mittal, es etapa 2 en semanal, clarísima, etapa 2 en diario, clarísima también. Y si estoy dentro, bueno, ya os digo, yo ya me hubiera salido porque ha llegado a una zona de objetivo clara. Si quisiera entrar, bueno, pues ahora esperaría a la ruptura por encima de, a ver si lo puedo poner bien, que se vea bien. Así. Esperaría a ver una ruptura por encima de esta cota. Mi línea en el suelo para retirarme es esta cota, los 17,70. Y si fuera capaz de superar esta cota, bueno, pues la siguiente referencia ya estamos hablando de los 21. Que es el siguiente objetivo que vemos aquí a la izquierda, que es lo único que hago para mirar los siguientes objetivos, mirar hacia la izquierda en el gráfico. Y con esto creo que Mittal le hemos dado un buen repaso. Un buen repaso, sí. Continuamos, Julio, con el Banco de Santander. Bueno, Santander, bueno, semanal, etapa 2, claramente. También fijaríamos como mínimo relevante, aunque aún no está confirmado, en los mínimos de esta semana, ¿no? Con esta gran vela sólida que está dejando. En diario, pues en diario, etapa 2, aquí la 3, ha hecho ya dos máximos relevantes decrecientes y dos mínimos relevantes decrecientes, pues exactamente igual que las anteriores, ¿no? Me fijaría como si estoy dentro, mi stop de salida serían los 2.40 y para entrar ahora mismo esperaría mínimo la superación de los 2.73 o incluso esperaría los 2.86 porque el recorrido después sería amplio, ¿vale? Esperaría más a la superación de esta zona, la zona 2.86, ¿vale? Porque tendríamos después cierta garantía de que el recorrido, el movimiento aquí es fluido y aquí mientras se puede entretener varios días, varias semanas incluso, superar esta zona. Resumiendo, etapa en semanal. En semanal una etapa 2, en diario una 3, yo diría, 3, 2, 3, 3 más bien. ¿Qué me cuentas de Banco de Sabadell, Juan? Vamos a ver el Banco Sabadell. Bien, ciclo de la vida. Otra vez lo mismo. Ahora ya vamos a ir un poco más rápido porque ya, fíjate el ciclo de la vida, etapa 1, etapa 2, etapa 4, etapa 1. Intentó una 2 muy pequeñita, llegó arriba, 3 no pudo romper con un fallo de ruptura de continuación alcista y etapa 4 ya está haciendo una 1, intentando y además con una especie de acunamiento aquí, intentando consolidar una 1 para arrancar y una 2 incipiente, pero bueno, de momento muy mínimo, ¿no? Puede ser que esté queriendo ya hacer una etapa 2. En diario, ¿qué tenemos? Bueno, en diario está bastante más complejo, la verdad, el movimiento, porque como hubo todos estos movimientos corporativos de posibles fusiones y todo esto lo que suele hacer es desvirtuar mucho los gráficos porque generan unos huecos enormes, ¿vale? Huecos hacia arriba, lo veis aquí, huecos hacia abajo, y eso ¿qué hace? Que las medias se vuelvan locas, ¿no? Lógicamente. Entonces, bueno, ¿no? De momento no es algo que me atraiga mucho, no es un valor que me atraiga mucho, aunque en semanal, oye, tiene pinta de, ¿veis el suelo redondeado? Lo que os decía antes, y además con pauta de doble mínimo, aquí. ¿Veis la pauta de doble mínimo aquí? A ver si lo puedo mover. Ahí. Eso es cambio de tendencia, es una pauta chartista típica de cambio de tendencia. Vale, entonces habría que esperar. Para mí es un poco pronto para entrar, ¿no? Entonces, si estoy alcista aquí,
cosa que me parecería sorprendente tras estos latigazos caídos, pero que nos están cayendo, pero bueno, hay gente para todo que va contra tendencia y entonces tiene problemas. Si alguien estuviera alcista, desde luego no sería el momento de rendirse. Ahora ya aguantaría, sin duda alguna. Para subirme al carro, bueno, esperaría un poquito más, esperaría como mínimo que superara esta zona. Como mínimo, para ver si es capaz de superar esta zona y luego arrancar hacia la siguiente zona de los 0,45. Por lo tanto, no vería mucho interés, no tendría mucho interés hasta, bueno, por encima de 0,38, porque luego ya el movimiento pues es bastante fluido, y además ya me estaría confirmando que la media vuelve otra vez a estar alcista, habría superado este nivel y por lo tanto la siguiente referencia es 0,45. Claro, cotiza a estos precios que cualquier movimiento de esos es una barbaridad, ¿entendéis? Por eso es interesante, es un 16,82 solo hasta el objetivo siguiente. Claro, cotiza 0,45, es que es lo que tiene, ¿no? Por lo tanto, si estuviera dentro, me quedo con ella, y si no estuviera dentro, pues esperaría a que me volviera a definir una etapa 2 en marco temporal diario. Mientras tanto, me mantendría al margen. ¿Qué me cuentas de Bankia, Julio? Pues Bankia, muy similar, en semanal parece que quiere iniciar una etapa 2, bueno, que aún, como los demás, aún no ha hecho un mínimo relevante, creciente, pero bueno, parece apuntar que sí. Igualmente la vela esta semana se ha apoyado en la zona de soporte aquí, en el hueco que había dejado bueno en diario. En diario tendríamos una etapa 3, ¿no? Tienes ahí 3 máximos relevantes prácticamente iguales y 2 mínimos relevantes prácticamente iguales, porque esto es un checkout que no llegó a perder la zona, entonces una etapa 3 claramente, ¿no? Yo ahora mismo, si estoy dentro, mantendría, evidentemente, con esto en el mínimo de esta semana, ¿vale? En la zona 1,40, y si estoy fuera y quisiera entrar, pues entraría solamente a la superación de la zona 1,57, 58, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el movimiento después es un movimiento mínimo hasta la zona 1,75, el movimiento fluido. Pasamos, Juan, a Bankinter. Gráfico hacia la izquierda. Fijaros, aquí está haciendo una etapa 1. Fíjate, esta es una etapa 1 más clara, que la tengo denominada aquí por el rectángulo este. ¿Por qué se caracterizan las etapas 1? Se caracterizan porque el precio corta hacia arriba, la media de 20 hacia arriba y hacia abajo. ¿Lo veis? Mira, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y ahora, bueno, ahora de momento está ahí aguantando el tirón. De momento, etapa 1 en este marco temporal, no será 2 hasta que no supere esta cota, de los 4,90. ¿Okay? No será una etapa 2 hasta que no supere esa cota, porque ahí tendrá ya máximos relevantes crecientes y habrá superado la zona de referencia de control, que es esta de aquí. En diario, bueno, pues vemos el ciclo de vida de la acción. Fijaros, para que lo veáis en cualquier marco temporal. Lo voy a poner aquí a la izquierda. ¿Veis el ciclo? Esto. ¿Lo veis aquí? Es siempre lo mismo. Y por eso es muy importante alinearse en ese momento, ¿no? Para este momento es interesante Bankinter. Bueno, lo que os digo siempre, depende. Fijaros, vamos a ver, ¿cómo es el techo? No es un techo en V, no es tampoco de estos redondeados extensos, pero no es un techo en V, por lo tanto le va a costar. Como le va a costar, yo pienso que para mí solo es interesante si supera esta zona, los 4,67. Si supera 4,67, a ver, dejad un momentín en diario, 4,67, y ni tampoco interesante. ¿Por qué? Porque acordaros, nosotros cada vez que abrimos una posición queremos que tenga campo para correr. Que tenga recorrido. Y imaginaros que supera esta cota ya, de los 4,67, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar con una resistencia aquí que no es muy fuerte, es verdad, porque es en pico, pero tiene otra inmediatamente detrás. Tiene otra en 4,80, que esa sí ya es un poco más fuerte porque ya tiene varios toques y ¿lo veis? Esa ya es la clave. Por lo tanto, si estoy dentro, también mantendría Bankinter. Si no estoy dentro, sería más conservador y esperaría a ver una ruptura por encima de este nivel. Y ojo que ahí sí se convertiría en muy interesante Bankinter. Muy interesante. Seguro que en vuestra plataforma podéis hacer esto. Le ponéis una campanita y le ponéis una zona ahí y se la ponéis la alerta para que os avise cuando eso ocurra. ¿Por qué? Porque fijaros el movimiento fluido que tiene. ¿Lo veis? ¿Qué movimiento fluido de caída? Eso suele tener consecuencias de que si esto logra superar esta resistencia, bueno, pues la subida tiene muchos menos obstáculos. Eso no significa que vaya a subir. Hay gente que piensa que el concepto fluido es igual a que esto luego va a subir así directo.
No, no seamos ingenuos. La bolsa casi nunca sube así. La bolsa sube así y luego baja y luego sube, pero sin demasiadas complicaciones en este caso, ¿no? No como si hubiera una zona congestionada, que entonces sí que tendría más problemas. Por lo tanto, mantendría, y en el lado largo solo entraría si me supera los 4,89 a cierre de 4,90, más o menos. Resumiendo etapas, Juan, en semanal estaríamos... Sí. Semanal 1, semanal es una 1 clara, y en diario yo pondría una 2, porque aunque este mínimo ha roto, es verdad que ha hecho un shakeout, es lo que llamamos un shakeout, amaga que rompe este mínimo para luego cerrar en línea y luego dispararse otra vez hacia arriba. Por lo tanto, amagó que se fue para abajo y se va para arriba. Es el concepto de shakeout que aprendemos, y por lo tanto me da que la de 20 todavía está vigente. Me decantaría por una etapa 2 en este marco temporal. Continuamos con el sector bancario. Julio, BBVA. Pues BBVA muy similar. Si acaso esta parece que está un poco más avanzada, ¿no?, que el resto de los bancos que hemos comentado, ¿vale? En semanal, una etapa 2, claramente ya, ¿vale? También la vela que está dejando esta semana parece que puede ser de apoyo y puede marcar en semana venidera el mínimo relevante creciente, confirmaría la etapa 2. En diario, pues igualmente venimos de una etapa 2, e incluso yo creo que no se ha llegado ni a perder esa etapa 2, ¿no? Porque aquí hizo un primer patrón de compra 1 y ahora sí es un retest a la zona que no ha llegado a perder, ¿vale? Amagó un checkout y ha tirado con fuerza para arriba. Estamos ya en la zona esta. Yo incluso si estoy fuera y quisiera entrar, pues yo, si no he entrado ya en el patrón, incluso podríamos entrar ya aquí en la zona 4.12, que es donde puede tener algo de problema. Si estoy dentro, el stop, la zona 3.80. Continuamos con CaixaBank, Juan. Vamos a ver CaixaBank. CaixaBank, ciclo de vida. A ver, una 1, quizás con tintes de que sea una 2 pronto, pero de momento es una 1. En este marco temporal en semanal, y en diario está un poco más complejo, porque ya parece una etapa 3. Parece una etapa 3. CaixaBank no la veo tan fuerte, no la veo tan interesante, porque, bueno, es posible que ahora tenga unos días que vaya subiendo, pero se va a encontrar con problemas aquí. En la zona de 2.20 se va a encontrar con problemas, que es donde está el hueco dejado. No sería de extrañar que mañana mismo tocar a esa zona, y ahí es donde se va a jugar un poco el bacalao, ¿no? No me gusta mucho lo que veo por la ruptura del mínimo relevante, y de este. Por lo tanto, no sé si estoy dentro. Bueno, de momento mantendría, porque parece que ya quiere arrancar esta etapa 2, pero me da la sensación de que esta corrección todavía no ha terminado en este valor. Entonces, me mantendría un poco, para entrar, me mantendría de momento todavía al margen. No entraría en CaixaBank todavía. Por lo tanto, resumiendo, etapa 1 en este marco temporal, en semanal, etapa 3 en este marco temporal, en diario. Cambiamos totalmente de tercio. Celnex, Julio. Pues Celnex tiene una pinta muy distinta a todas las anteriores, ¿vale? En semanal veníamos de una etapa 2, claramente, pero ya aquí etapa 3, y ya incluso parece haber empezado una etapa 4, diría yo. Ya tiene 1, 2, este no, pero 3 mínimos relevantes de creciente, 1, 2, aquí otro 3 máximos relevantes de creciente, aunque este, bueno, superó. Y en diario, pues en diario 1, 2, 3, 4 máximos relevantes decrecientes ya, ¿no? Las medias ya descendentes. Yo creo que ya aquí hizo un primer patrón de venta 1, un segundo, y esto pinta hacia abajo. O sea, estaríamos también en una etapa 4, ¿verdad? Una etapa 4 en diario, una etapa 4. Entonces, ya si estamos dentro... Si estamos dentro, yo me hubiera salido ya. Sí, no, por eso he dudado en preguntártelo, Julio. Pero suponte que no hemos hecho una correcta gestión de stops. Pues los mínimos de esta semana, ¿no? Igual, por debajo de 48, 49, no, habría que salir. Saldríamos pitando, ¿verdad? Claro, aquí hay movimientos fluidos,
habría caída mínima hasta la zona 44,50. Bueno, entonces, atentos a esa zona, si la pierde, cierre de posición. Sí, bueno, yo tenía aquí marcado la zona 50-46, que es la zona un poco de salida, ¿no? Pasamos a CIE Automotive, Juan. Aquí tenemos CIE Automotive. Bien. Etapa en semanal. Etapa 2. Perfecto. Fijaros, aquí tenemos una etapa 2 clara y además está llegando a una zona de objetivo. ¿Por qué? Porque está a la media de 200 y porque hay una zona de congestión. ¿Lo veis? ¿Qué barullo hay aquí? Eso es zona de resistencia. Cosa que aquí no ocurría. ¿Lo veis? ¿Veis? Concepto de congestión versus concepto de fluido, movimiento fluido versus movimiento de congestión, que es otro de los conceptos que aprendemos en la formación. Por lo tanto, etapa 2 en este marco temporal en CIE, aunque ya llegando a objetivo. Por lo tanto, si yo estuviera dentro, estaría pues ya ajustando mucho el stop, porque estamos llegando a objetivo. Entonces, si tocara la zona de 22, probablemente yo ya me saldría esperando el siguiente movimiento. En diario tenemos una etapa 2 clara también, no tiene mucha historia. Es una etapa 2 clara que está llegando, bueno, bien, la siguiente referencia por aquí está un poco más arriba, 23.54, bueno, ahí está también, 22.36. Bien, si estoy dentro, mantengo, porque tiene pinta de seguir subiendo todavía más, un porcentaje más. Y si no estuviera dentro, bueno, si no estuviera dentro y quisiera entrar, la verdad es que aquí veo mucha congestión. No es de las que más me gustan, CIE, por eso, porque no veo ningún movimiento fluido hacia la izquierda. Por lo tanto, se va a encontrar con muchas resistencias pequeñas en las próximas sesiones, ¿no? No entraría, o sea, no, sinceramente, no entraría en CIE Automotive de momento, porque uno, ya está llegando a un posible objetivo y dos, a la izquierda hay mucha resistencia. Esperaría que se aclarara algo todo ese enfoque. Por tanto, aunque estamos en etapa 2 en ambos marcos temporales en CIE, no la veo muy atractiva. Siguiente valor, Julio, Enagas. Enagas, bueno, pues Enagas en semanal claramente una etapa 4. Aquí quiso un poco pasar 1 a 1, pero no, automáticamente fue rechazado por las medias de 20 y etapa 4, continúa, etapa 4. En diario, pues en diario igual, etapa 4, aquí parece que quiso iniciar una etapa 1, incluso una etapa 2, pero de nuevo se ha vuelto a caer en etapa 4. Nagas no está para estar largo en ella, ahora mismo. Si estamos dentro, evidentemente, yo saldría a la pérdida del mínimo esta semana también, porque la pérdida de esos mínimos directamente nos llevaría a la zona de 15-16. ¿Qué nos cuentas de Endesa, Juan? Vamos a ver Endesa. Endesa, fijaros, lo primero que os digo siempre, cada vez que veáis un gráfico semanal y en el primer segundo, así de claro, en el primer segundo, no identifiquéis fácilmente en qué etapa del ciclo de vida de la acción está, para mí ya es motivo de paso a la siguiente. En este caso, en este especial, nos vamos a parar a ver si conseguimos identificar en qué etapa está. La media de 200 ya está alcista, ¿no? Lo cual ya te da un sesgo que de fondo tiene un componente alcista, está claro, ¿no? Sin embargo, fijaros lo que está haciendo el precio con respecto a su media. Va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, ahora otra vez hacia abajo. En realidad, está haciendo, realmente, últimamente, ¿qué está haciendo? Lo que llamamos, un rango totalmente lateral entre estos dos niveles, por hablar un poco en términos redondos, entre 22 y los 25. Ahora mismo está en la base de este rectángulo y parece ser que la vela, la vela de esta semana es interesante, va a dejar una bottom tail, si además juntas las dos velas o las tres velas es una bottom tail y que puede tener un cierto recorrido hacia arriba. Por lo tanto, si estoy alcista en Endesa, ya vengo de donde venga, estoy alcista en Endesa, mantendría sin duda alguna, porque las próximas sesiones pueden ser alcistas, con línea en el suelo, mi stop del suelo, los 22, por debajo de los 22, esto se convierte en algo bastante más peligroso, mínimo hasta aquí, hasta los 21-25 se va a caer seguro. Y ahora, si quisiera entrar, quizás no me gusta, porque yo entro cuando en la tendencia, cuando la media yo no entro alcista casi nunca, cuando la media de 20 no está alcista. Y fijaros cómo está la media de 20 aquí. Está bajista. ¿Vale? Por lo tanto, no la veo interesante para entrar en este marco temporal.
en diario. Entonces tenemos lo que podría ser aquí una especie de, yo diría, de una 3 en semanal, y aquí ya sería lo que yo creo que puede ser una 1. Una 1 en este marco temporal. Y diréis, oye, ¿cómo que una 1 si tiene la media de 20 bajando, la media de 40 bajando y el precio está por debajo? Y los mínimos relevantes también son decrecientes. Sí, correcto, pero fijaros, del último impulso bajista, que es este, os lo voy a marcar, ¿lo veis? De este último impulso bajista, ¿cuánto ha recuperado ya? El 100%, más o menos, el 90 y muchos por ciento, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que la tendencia bajista está próxima a acabar. Que la etapa 4 esté próxima a acabar no significa que inmediatamente vaya a haber una 2. Acordaros, puede haber una 1 y una 1 puede ser bastante extensa en el tiempo. Entonces, por eso no me parece atractivo Endesa de cara a abrir posiciones. Hay otras muchas más interesantes que Endesa. Siguiente valor, Julio, Ferrovial. Ferrovial, bueno, pues muy similar a casi la mayoría de los valores del IBEX, ¿no? Veníamos de una etapa 4. Aquí está iniciando lo que quiere iniciar una etapa 2. Esta semana igualmente ha hecho ahí una vela, una bottom tail, que si confirma en la semana siguiente, pues, podría constituir el mínimo relevante creciente que nos confirmaría la entrada en la etapa 2, ¿no? En diario, bueno, en diario también veníamos de una etapa 2, ahora ya la etapa 3. Esta semana parece que ha hecho aquí un checkout, se ha frenado en la zona de un hueco que tenía aquí y parece que quiere remontar, ¿vale? De momento yo me mantendría un poco al margen, salvo que superara la zona de los 24.03. Si estamos dentro, pues igualmente la zona de suelo de salida serían los mínimos esta semana, ¿no? Los mínimos del lunes en la zona los 21.80. Resumiendo etapas en semanal. El semanal parece ser una 2 y realmente confirma la bottom tail que parece que está dejando esta semana, y el diario una 3, diría yo. Continuamos con Grifols, Juan. Vamos a ver Grifols. Grifols, sí, en el ciclo de vida de la acción, este de aquí, ¿veis el ciclo de vida aquí? ¿Lo mismo? Ya soy un poco pesado, joven, pero creo que así ya queda claro, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Pues voy a tratar de identificar en qué etapa está. Hasta hace poco era una 4 clarísima, pero dejó de ser una 4 en cuanto tenemos la estructura de mínimos relevantes. Aquí tenemos uno, en cuanto dejó de tener los mínimos relevantes decrecientes. ¿Lo veis? ¿Eso qué significa? Bueno, que ya esa etapa 4 está tocando a su fin. ¿Qué significa que viene después de una etapa 4? Una etapa 1. Después de la 4 viene otra vez una 1. Y en esas estamos en este marco temporal. Estamos en una 1 bastante amplia y de momento está realizando otra vez otro rango lateral, como veíamos en una acción hace un momento también, ¿no? Un rango lateral que es lo que se caracteriza de una etapa 1. En diario, vamos a ver en diario. En diario está más compleja también. Está más compleja porque en este caso no hay duda, lo veis aquí, este tramo es una etapa 4, intentó hacer una 2, ¿ok? De hecho hizo una 2 y luego ya parece que intentó hacer una 3 rápida y una 4. Bueno, no, si esto lo veo es lateral bajista, lateral bajista, los máximos relevantes son decrecientes. Aquí no veo clara la etapa, por tanto no me interesa mucho este valor. Si estuviera en el valor para un poco el medio plazo, pues no me saldría, porque parece que lo peor ya ha pasado. Esta etapa 4 ya ha tocado a su fin, pero es verdad que para abrir posiciones nuevas no lo haría. Pasamos a otro valor que nos suelen solicitar bastante en seedsmentor.com a través de los diferentes canales, IAG. IAG, semanal, pues igualmente, ¿no? Veníamos de una etapa 4, etapa 1, y parece querer haber iniciado una etapa 2, ¿vale? La vela de esta semana yo creo que va a ser determinante, ¿no? Esta gran vela sólida, ¿no? Parece que puede constituir en próxima semana un mínimo relevante creciente, ¿vale? Que nos confirmaría la entrada en etapa 2, ¿no? El diario, pues bueno, la etapa 2 y una etapa 3 ya. Y aquí pareció confirmar una etapa 4, pero que con la vela esta semana parece que quiere reestructurarse de nuevo al alza, ¿no? Entonces, bueno,
habría que ver si es capaz de superar la zona, el último máximo relevante, en la zona 1,82. Si supera, yo creo que debiera tener continuidad alcista. ¿Vale? Si estamos dentro, igualmente, la zona de suelo de salida serían los mínimos esta semana, la zona 1,44. Y si queremos entrar, bueno, ya he dicho, si podríamos tener la opción, si no hemos entrado ya, en la zona de la superación del último máximo decreciente, la zona 80, o si no ya esperaríamos a la zona de 2, la zona 2 euros, que ya estaría más confirmada la etapa 2, habríamos superado la zona de resistencia y tendríamos un movimiento fluido hasta la zona 2,50 perfectamente. O sea, ¿En diario etapa entonces? En diario 3, un amago de 4, yo diría una 3 de momento. Continuamos con Iberdrola, Juan. Vemos ahora Iberdrola en pantalla. ¿Vale? Semanal, etapa. Bueno, pues una etapa 2. Una etapa 2 y ojo que tiene buena pinta. Y tiene pinta de continuar alcista. Fijaros cómo está haciendo lo que conocemos como un patrón de ruptura de continuación alcista. Que se caracteriza porque, bueno, llega a un nuevo máximo, ahí se para, toca techo en una zona, en este caso la zona del 11,55, y desde ahí, bueno, pues intenta arrancar. Por lo tanto, Iberdrola tiene buen aspecto. Si estoy dentro, en esta etapa 2, en este marco temporal en semanal, si estoy dentro, mantendría. Y vamos al diario. El diario también tenemos una consolidación dentro de lo que es una etapa 2. Es una consolidación lateral dentro de una etapa 2 y además está justo con una zona de resistencia clarísima en las 11,55, 11,60, más o menos, que sería la cota a vigilar. Igual que antes, una campanita. Si vemos que esto, aquí, 11,57, pues me vale. Si vemos que Iberdrola supera los 11,57, pues sería un buen momento de entrada. Y la zona a vigilar en el lado bajista, pues es esta que viene determinada aquí. Voy a quitar esto y voy a ponerlo con rojo para determinar que es soporte, que es el anterior mínimo relevante. Perder eso ya empezaría a haber otro tipo de problemas, ¿no? de caída. Entonces, mantengo. Si me quiero subir al carro de nuevo, pues esperaría a superar la zona de 11,57. Está en etapa 2, podríamos decir, en ambos marcos temporales, aunque es verdad que en diario, bueno, está en una consolidación dentro de una etapa 2. Perfecto. Pasamos a Inditex, Julio, si te parece. Inditex, bueno, pues en semanal, pues muy similar a casi la mayoría, ¿no?, de valores. Una etapa 2, parece querer iniciar, está dejando una bottom tail semanal. A ver si, imagino que esta bottom tail puede que marque lo que sería el mínimo relevante creciente que confirmaría la etapa 2, pero eso no lo veremos hasta dentro de una semana, ¿no? En diario, bueno, en diario teníamos una etapa 2, claramente, pero a partir de la zona 28-20 empezó a construir máximos decrecientes, hizo lo que podríamos llamar directamente, yo creo que entró directamente una etapa 4, aquí hizo un primer patrón de venta 1, ¿vale? Y de automática se ha caído, se ha frenado en la zona de soporte menor, un hueco también teníamos aquí, pero no le veo yo fuerza, ¿vale? Creo que este apoyo no tiene la consistencia suficiente, creo que volvería a apoyarse otra vez la zona esta. Yo me pondría como, si estamos dentro, como esto, la zona 24,90, y para incorporarnos yo esperaría mínimo a la superación de este último máximo decreciente en la zona 27,70. Este hueco que ha dejado aquí en la caída del lunes, creo que me va a plantear problemas. Resumiendo, etapa en semanal y en diario. En semanal parece quiere construir una etapa 2. En diario yo diría etapa 4. Le echamos un vistazo a Indra, Juan. Vamos a por ella, vamos a por Indra. Indra, ¿lo veis? Y seguro que ya de oírme, aunque solo sea en este tramo, ya inmediatamente ya veis que esto es una etapa, hasta hace muy poco, una etapa 4. Ahora está en lo que llamamos una 1 y, bueno, dependiendo de dónde haga el mínimo relevante, pues intentando ya convertirse en una 2, ¿no? Pero de momento es una etapa 1. Fijaros que ya de momento la caída no ha perdido la media de 20, que sería la característica de que la etapa 1 va a continuar. Si el precio queda por encima de la media de 20, tal y como parece, bueno, pues parece que eso significa que lo que quiere hacer es construir en la etapa 2 ya directamente. Por tanto, estamos en una 1, fase de transición hacia 2 en ese marco temporal.
En diario, ¿qué tenemos? Pues en diario tenemos un fallo de ruptura. Fijaros, fallo de ruptura de continuación alcista aquí, que volvió el precio a la zona de soporte mayor, que es lo que hace habitualmente, y ahora está intentando, como se dice, reparando el daño, ¿no? Está recuperando el daño de esta caída. Solo la veo interesante si me supera esta cota, sin duda alguna, si me supera los 7.27, entonces sí la veo interesante a Indra. ¿Por qué? Porque fijaros el movimiento fluido que tiene. ¿Lo veis? Y se podría ir a la zona de más o menos 8.20 sin problema, un euro de recorrido, en lo cual, bueno, aquí, perdón, no quería hacer eso, quería hacer esto. Y estamos hablando de una zona de hasta los 8.20, bueno, un 13%, 14%, o sea, es un recorrido interesante, pero de momento habría que esperar, tendríamos que esperar ya que supere este, porque ya la entrada ya la hizo tras retest en patrón de compra 1, la dio aquí. Aquí, fijaros, la caída intentó arrancar con fuerza, dio fallo el patrón de compra 1, hace lo que llamamos retest y arranca otra vez con fuerza. O entramos ya aquí a los 6.80 en cuanto supera este máximo, que es la entrada que aprendemos en la formación, aquí, o ya esperamos a la ruptura de la resistencia si es que la consigue, y que así me estará confirmando que en el semanal también tenemos una etapa 2. Por lo tanto, eso sería un poco lo que haría. Por el lado corto, lógicamente el mínimo relevante anterior, que esto va a ser el mínimo relevante, es la zona a vigilar como línea en el suelo de cerrar toda la posición larga en este valor. Además, en este caso, con mucha claridad, porque fijaros el movimiento fluido que tiene, y entonces eso es sinónimo de riesgo, digamos, ¿no? En el lado bajista. Resumiendo, etapa en semanal y en diario. Sí, en semanal tenemos una etapa 1 ya con ínfulas de querer empezar a ser una 2, y en diario teníamos una, bueno, yo diría que está complicada, podría ser una 3, podría ser una 3, pero no, o una 2. No lo veo claro, y como no lo veo claro, Nos abstenemos. no nos abstenemos, no la suelo utilizar. Pasamos a inmobiliaria colonial, Julio. Pues en semanal, bueno, veníamos de una etapa 4, ¿vale? Ha hecho una mini etapa 1, parece que quiere también confirmar una etapa 2, ¿vale? A ver si la vela esta semana también parece querer confirmar el mínimo relevante, que veremos en las próximas semanas si lo confirma, ¿vale? En diario, bueno, la etapa 2 teníamos, etapa 3 parece ahora, igual que casi todas, ¿no? Esta semana surgió una bottom tail y a partir de ahí ha empezado a reaccionar. Bottom tail sobre zona de soporte menor, ¿vale? Que traíamos en semanal, soporte menor en semanal. Y bueno, si estamos dentro, el stop claramente los mínimos del lunes 7.50, y si no, si quisiéramos entrar, yo me mantendría un poco al margen, mínimo hasta la superación de la zona 8.50. Etapa en diario entonces, Julio. En diario diría una etapa 3, casi 4, ya tiene 3 mínimos relevantes decrecientes, 2, 3 mínimos máximo relevante decreciente, 3, 4, no. Está poco clara, ¿verdad? Le digo, la vela de esta semana va a determinar, yo creo, un poco el futuro de esta acción en las próximas semanas. ¿Qué nos cuentas de Mafre, Juan? Vamos a ver Mafre. Voy a quitar aquí las cosas que haya de análisis previos para yo entenderlo. Bien. Fijaros, teníamos una etapa 4 en semanal que finalizó, hizo doble mínimo aquí, con un shakeout, y desde ahí está arrancando hacia arriba. El precio ya se ha quedado por encima de la media de 20 de momento, que es esta de aquí. Bueno, estamos en la etapa exactamente igual a la anterior, ya es una 1, pero con ínfulas de eso, de querer ya empezar a ser una etapa 2. En diario tenemos una etapa, lo que era una etapa 2. Bueno, no, y es, fíjate, máximos relevantes son crecientes, y mínimos relevantes son crecientes, excepto este. Vale. Bueno, en este marco temporal, yo considero que tengo una etapa 3 en este marco temporal, porque ya los mínimos relevantes ya no son crecientes. Los máximos sí, por muy poco, pero sí, pero los mínimos no son relevantes. Y además del último impulso alcista, fijaros, del último impulso alcista, que es este, fijaros cuánto ha recortado.
pues el 70%, 80, 60, 70%. Eso habla de la debilidad de este momento de la entrada, de la tendencia en este momento. Conclusión, esto puede ser que se tome más tiempo todavía para arrancar de nuevo. Por lo tanto, para mí no sería interesante esta acción hasta que se aclarara la etapa claramente y me superara esta zona de este máximo. Si me supera eso, oye, pues estupendo, porque tendrá recorrido como mínimo ya hacia la zona de casi 1,95, 1,93, de 1,93 más o menos sería la siguiente cota, y eso a estos niveles, como siempre digo, bueno, pues son cantidades importantes. Estamos hablando de pues en torno a un 10% de recorrido. Por lo tanto, por resumir, en semanal tenemos una etapa 1 con intentos ya de parecerse a una etapa 2, pero en fase de transición, de momento etapa 1, y en diario estaríamos en una 3. En una 3, lo que sugiere que va a consumir más tiempo en semanal antes de arrancar de nuevo. Continuamos con Meliá Hotels. Bueno, pues aquí en semanal, prácticamente el gráfico es muy similar, casi todos los valores. Semanal, veníamos de una etapa 4, etapa 1, etapa 2 y esta semana está haciendo una gran vela sólida que parece que va a constituir los mínimos relevantes que confirmen esta etapa 2 en semanal, ¿no? Que veremos en las próximas semanas. En diario, pues en diario una etapa 2 y ahora aparece una etapa 3. A ver cómo acaba este impulso, si es capaz de superar este último máximo relevante que era decreciente, si acaba de superarlo, bueno, confirmaría, bueno, etapa 2, 3. Perfecto, si estoy dentro. Si estamos dentro, el stop claramente en los mínimos de esta semana, mínimos del lunes, en la zona 4,95. Si estamos fuera y quisiéramos entrar, yo esperaría la superación de esta cota, ¿no? De los 6,08. ¿Por qué? Porque luego el movimiento es fluido, ¿no? Habría movimiento mínimo hasta la zona 7,30. Pasamos, Juan, a Merlín. Aquí tenemos Merlín. Aquí tenemos Merlín y aquí tenemos, bueno, pues nada, muy parecido, la verdad, muy parecido a lo anterior. Venía de una etapa 4 en este marco temporal, arrancó con mucha fuerza, como el mercado en general, y desde aquí, ¿qué ha hecho? Ha corregido y ha hecho una bottom tail. Esto de momento es una 1, pero eso, ya con interés en hacer una etapa 2, ¿no? En arrancar. Es posible que en las próximas semanas tengamos buenas noticias sobre Merlín, porque fijaros la bottom tail en este marco temporal. Eso sugiere precios más altos. ¿Qué pasa? Que en diario no veo el momento de entrada adecuado. Fijaros, ¿dónde se ha caído? Se ha caído a la zona de soporte menor, ¿lo veis? Es un mínimo que está visitando un máximo previo. Ese es el concepto de soporte menor. ¿Qué etapa tenemos aquí? Aquí ya no podemos hablar en diario, no podemos hablar de una etapa 2, porque ya veis como los máximos relevantes son decrecientes y los mínimos relevantes también son decrecientes. Por lo tanto, creo que va a tardar. Son mensajes contradictorios los que nos está dando un marco temporal y otro. Entonces, como nosotros lo que siempre buscamos es alineamiento de los marcos temporales, es decir, que los dos nos indiquen lo mismo, pues esta es una tipificación en la que yo me mantendría al margen de momento, ¿no? Como lo estamos analizando, y es para que la gente lo vea, si estuviera dentro me mantendría. ¿Por qué? Porque en semanal la etapa 4 ya ha acabado, por lo tanto, bueno, como mucho mi riesgo es que esté lateral y sea el riesgo de coste de oportunidad de no estar aprovechando otra inversión en otro sitio. Y evidentemente mi zona de control sería esta. Si me perdiera eso, vamos, saldría pitando, porque fijaros el recorrido que tiene, como el movimiento fluido, ¿no? que tiene a la izquierda. Por lo tanto, eso, resumiendo, una etapa 1 con interés de quizás empezar una etapa 2 en las próximas semanas, aunque yo creo que va a consumir más tiempo. Fijaros que el techo redondeado aquí en diario le va a costar superarlo, tiene doble máximo, va a costar mucho superar esta cota. Yo para mí esto solo es interesante si es capaz de superar los 8,20 a cierre. Mientras tanto eso no ocurra, Merlín para mí ni tocarla. ¿Etapa en diario entonces? Sí, etapa en diario, tenemos una 2, ahora es una 3 y los máximos, pues ya estamos hablando de una 4 de momento. 4.
media de 20 bajando, la de 40 no, porque no le he dado tiempo, pero los máximos relevantes son decrecientes y los mínimos relevantes son decrecientes. Etapa 4, aunque es de las difíciles. ¿Qué me cuentas de Naturgy, Julio? Pues muy similar también. Semanal, una etapa 1, grandísima, y una etapa 2. Parece iniciar una etapa 2, ¿vale? Igualmente, parece que está en la vela de esta semana, está bottom tail, parece que pudiera constituir el mínimo relevante creciente. Veremos si se confirma en las próximas semanas, ¿vale? Y en diario, la etapa 2 traíamos aquí, ahora aparece una etapa 3, incluso 4, ¿no? Que se ha frenado en la zona de soporte menor que teníamos aquí, semanal, y desde ahí está reaccionando. Si estamos dentro, el stop claramente en los mínimos del lunes, 17.95, y si quisiéramos incorporarnos, yo esperaría mínimo a la superación de la zona 19.50, el último máximo relevante creciente, o casi esperaría a la zona de 20, ¿vale? Porque el movimiento después, movimiento fluido, y daría tiempo que la media de 20 se pusiera alcista y bueno, estaría un poco al margen hasta la zona, me incorporaría ahora mismo a la zona 20. Resumiendo etapas entonces en semanal y diario. Semanal parece una 2, me quiere confirmar una 2. En diario una 3, incluso 4, diría yo. Los cuales tiene 1, 2, 3 mínimos decrecientes, 3 máximos, 1, 2 máximos relevantes decrecientes. Les digo, la vela de esta semana yo creo que va a determinar un poco el devenir en los. Bueno, lo dejamos ahí en revisión la etapa. ¿Qué te parece? Pasamos a una acción muy seguida por suscriptores de seedsmentor.com y simpatizantes, Farmaman. Un gran clásico, ¿no? Sí, Farmamar. nos la solicitan bastante, la verdad. Sí, Farmamar. Bueno, pues fijaros, etapa en semanal. Vamos a intentar identificar la etapa en semanal. Fijaros, teníamos una etapa 2, teníamos, porque ya los mínimos relevantes como son, ya no son crecientes, ¿lo veis? Porque la semana que viene, se va a convertir en mínimo relevante, con casi total probabilidad, ¿no? Y en cualquier caso, si no lo hace, ya es más bajo que este. Por lo tanto, ya no tenemos etapa 2 alcista, tenemos lo que conocemos como una etapa 3 en este marco temporal en semanal. Una etapa 3 sí, porque todavía no ha hecho mínimo relevante decreciente, lo hará, pero todavía no lo es. 3 ya tirando a 4. Y en diario, no, en diario está clarísimo, tenemos una 4 sin duda alguna. Y además, ¿cómo funcionan las etapas 4? Bueno, pues acordaros, exhalación, inhalación, exhalación, inhalación. ¿Y ahora qué está haciendo? Comenzando la exhalación de nuevo. O sea, lo que espero en Farmamar es todavía movimientos más bajos todavía. Etapa 3 en diario, 4 en etapa 4 etapa 3 en semanal, etapa 4 en diario, que me había liado ahí. Y esto tiene pinta de eso, continuar bajando, a ver ¿cuál sería su única tabla de salvación? Bueno, pues que cayera, pero que rebotara en esta zona. Porque si esto ocurre, es decir, si cae hasta aquí, a ver si cojo bien esto, si cae hasta aquí, y aquí aguanta y rebota, ¿qué tendríamos? Tendríamos pauta de doble mínimo, ¿lo veis? Tendríamos pauta de doble mínimo. Entonces, en este marco temporal significaría que la etapa 4 estaría acabándose. Y entonces podríamos tener un rebote en este marco temporal un poco más serio, de meterse un poquito ya hacia la zona de 90, una cosa así. Pero hasta que eso no ocurra, no tendría, ni estaría, ni mantendría, ni apostaría por entrar en Farmamar. Simplemente vigilar esa zona de doble mínimo y una posible reversión desde ahí. Exactamente, justo eso. Pasamos a red eléctrica, Julio. Red eléctrica. A ver, pues teníamos una etapa 4, aquí pareció que quería iniciar una 1, se fue trabajo 4 y ahora está otra vez igual. Parece que quiere iniciar una etapa 2, el precio está por encima de las medias. Aquí ya hizo un mínimo relevante creciente, ¿vale? Que confirmaría esa etapa 2, que lo ha retesteado con la vela de esta semana. Entonces, en principio en semanal, etapa 2. En diario, bueno, en diario aquí ha hecho una pauta de doble mínimo. Si estamos dentro, está claro, el stop tendría que estar en la zona 16.20, ¿vale? Los mínimos de esta semana. Y si quisiéramos incorporarnos, mínimo esperaría la zona 17,
casi 17.30, que el movimiento después no parece tener mucha fluidez, mucha congestión aquí, así que no la vería muy bien ahora para incorporarme. Tenemos al margen, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que sí. ¿Etapa en diario entonces, Julio? En diario, la etapa 3. ¿Pasamos a Repsol, Juan? Aquí tenemos Repsol. Bueno, esto es otra cosa. En diario, en semanal, perdón, a la izquierda, gráfico de la izquierda, tenemos como muchas hablamos, una etapa 1, pero oye, con pinta de querer empezar ya a hacer una etapa 2, porque va a ser un mínimo relevante, eso tiene pinta de ser mínimo relevante en las próximas semanas. Bueno, etapa 1 con fase de transición hacia 2, ¿no? Que solemos decir en el curso intermedio. Y aquí en diario, ¿qué teníamos? Tenemos una 3. Aquí tenemos una 3 clara, ¿lo veis? Con ya máximos, fijaros, cada vez que veáis un techo que ocupa mucho tiempo y es rectangular, pues eso es una etapa 3. ¿Qué me gusta de aquí? Que ha hecho un shakeout. Ha hecho esto, que lo llamamos un shakeout, que es pérdida de soporte para recuperarlo inmediatamente, y eso sugiere que en los próximos días va a tener recorrido alcista. Entonces, no me extrañaría nada que Repsol, bueno, pues intentara irse otra vez a zona de máximos. Por lo tanto, resumiendo, si estoy dentro, mantengo. Después de todo este batacazo, pues lógicamente, desde 14, cuando viene esto, desde 17. Ahora no es el momento de cerrar, ni muchísimo menos. Y en diario, si ya no he entrado en el checkout, que la entrada es aquí, cuando supera estas cuando supera estos dos máximos, la entrada es aquí. Si no, hombre, pues a ver qué recorrido en porcentaje es hacia máximos. Estamos hablando de un 10%. Bueno, pues es una acción que puede ser interesante para tener por si se va simplemente que se vaya a este máximo es un 10%. Oye, que es un porcentaje interesante. La zona de control por abajo, pues lógicamente es esta. Y para estar mucho más seguro, pues en la entrada, pues bueno, pues ya sería por encima de este nivel, porque entonces ya me habría recuperado la senda alcista en la media de 20. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho entrar alcista cuando la media de 20 está bajista. ¿Ok? Eso no es algo que yo suelo hacer, pero si quisiera entrar, pero es verdad que ahora el movimiento, pues bueno, pues puede ser que quiera recuperar un poquito hacia la zona de 8.7, 8.8, una cosa por ahí. Pasamos a Siemens Gamesa, si te parece, Julio. Bueno, Siemens Gamesa, poco que decir, ¿no? Claramente, etapa 2, semanal, en diario, pues igualmente. La etapa 2, sin discusión, y parece que no tiene fin, ¿vale? Bueno, aquí si estamos dentro, pues, evidentemente habría que mantener. Aún no está muy explosiva, habría que mantener. Va respetando la distancia con la media, o sea que de momento no hay problema. Zona a vigilar en este caso, si estamos dentro. Zona a vigilar, pues, en la zona del último mínimo relevante, ¿no? La zona de 28, 30, esa zona. Y para incorporarnos, ya lo ves un poco tarde. Para incorporarnos, yo esperaría a la siguiente inhalación, ¿no? La siguiente inhalación, aunque aquí parece un patrón, un 2-3, pero está un poco retirado de la media. Yo esperaría al siguiente patrón de compra uno. Sí, que se acerque más a la media de 20, ¿verdad? Sí. Siguiente valor, Juan, Solaria. Vamos a ver Solaria. Bueno, esto es impresionante. Etapa 2 clarísima en este marco temporal, ya un poco lejos de la media en semanal, y etapa 2 clarísima en este marco temporal en diario, también en ambos marcos temporales. Fijaros, si hemos hecho bien las cosas, si hubiéramos estado invertidos y hubiéramos hecho bien las cosas, este día nos habría sacado. Porque este día el stop lo tendríamos 2 días más atrás. ¿Okay? La última vez que hubiéramos movido el stop es el día previo, por tanto el stop estaría aquí. Entonces nos hubiera sacado, y fijaros, nos hubiera hecho la gran puñeta. Nos hubiera sacado y luego, aún así, seguiría con fuerza hacia arriba. Bien, estas son las cosas de la bolsa, hay que asumirlas, es parte del juego. La clave de esto, el método de fijación de stop que utilizamos, hay veces que como en este caso, te perjudica, es clarísimo, porque te saca el stop aquí e inmediatamente se te da la vuelta y con mucha fuerza te ha perjudicado sin ninguna vez, pero en
en el largo plazo te va a beneficiar muchísimas más veces de las que te va a perjudicar, como ocurre, por ejemplo, en Solaria. Lo que decía, etapa 2, en ambos marcos temporales, ¿es el momento de entrar en Solaria? No way. Fijaros qué distancia con la media. 15%. No es el momento de entrar, no es el momento de entrar en el lado alcista. Alguno avanzado me dirá, oye, y en posición explosivo bajista, bueno, podrías intentarlo. Si pierdes de mínimo, para que se vaya hacia la media, podrías intentarlo también. Pero no lo veo explosivo en semanal, por lo tanto, no me parece tan interesante. ¿Qué más le quería decir? Eso, etapa 2 en ambos marcos temporales, pero no es el momento de entrar. Si estoy dentro, si es para más medio plazo, pues bueno, pues tiene pinta de continuar subiendo, pero es verdad que yo desde el punto de vista de swing trading estaría cerrando posiciones, vamos, en cuanto pierda un mínimo anterior estaría cerrando posiciones. Cada vez que en mis posiciones me alejo más de un 10% de la media, mi stop pasa a vela a vela. Por lo tanto, mi stop a día de hoy, si yo estoy en swing trading en esta posición, es aquí, un poquito por debajo de 22.44. Ojo, para swing trading, que es lo que estamos comentando aquí. Para más medio plazo, pues igual mantendría, pero en estos casos, cuando ya la distancia con la media es tan desproporcionada, hay que empezar a limitar el stop para que cuando se dé la vuelta te saque cuanto antes, porque tú ya tu exhalación, que es lo que buscas, ya la has hecho. Pasamos a Telefónica. Telefónica, bueno, Telefónica claramente viene en semanal, etapa 4, ¿vale? Aquí parece que quería iniciar, bueno, la etapa 1, incluso 2, pero se ha caído, o sea que una etapa, yo diría una etapa 1, ¿no? Está cortando el precio corta hacia arriba y hacia abajo la media de 20, de momento etapa 1. En diario, bueno, en diario venimos de una etapa 4, amplísima, aquí empezó una etapa 1, el precio cortaba hacia arriba, hacia abajo la media de 20, y aquí inició una etapa 2, ¿vale? Que se ha frenado justo en la media de 200, ¿vale? Donde se ha caído a plomo, ¿no? Ha empezado directamente una etapa 4, ¿no? Vemos que ha eliminado un mínimo relevante, dos mínimos relevantes y se ha frenado aquí un poco en la zona de soporte que tenía aquí, la zona de soporte menor en semanal, ¿vale? Zona hecha. Bueno, veremos a ver si desde ahí es capaz de reestructurarse. De momento, para mí, no está para entrar, vamos. Si estamos dentro, para el stock claramente, los mínimos de esta semana, la zona 3.12, 3, y para entrar, no entraría salvo que superara la zona los 3.95. Cerramos el presente análisis del IBEX con Viscofan, Juan. Viscofan, otra de las que tenía, que se habla mucho en el grupo de WhatsApp. Sí. Fijaros, esta es una de las interesantes y tenía una pinta más interesante de la que la tiene. Tenía una pinta mucho más interesante porque, bueno, a ver, primero vamos a ver las etapas. Tenemos una etapa 3 en este marco temporal, en semanal, una etapa 3 ya con los máximos, ya son decrecientes, los máximos relevantes, y la media de 20 está plana en este marco temporal, por lo tanto de momento no hay mucho que rascar. Fijaros que tenía una pinta buenísima aquí. Voy a ponerlo justo en el dial que tenía una pinta estupendo. Una vela sólida que arranca no muy cerca, bueno, tampoco lejos, es verdad, de la media, bien, cerca de la media, y que supera máximos anteriores. Esto suele tener continuidad en el 80% de las veces, fijaros. Lo más normal que ocurre es que después de esto, la siguiente referencia ya era unos 64. Y sin embargo, fijaros, hueco profesional al día siguiente, hacia abajo, y ahora a intentar reparar otra vez poco a poco el daño. Por decir algo bueno, no ha perdido la media de 20, la ha sujetado. Entonces, bueno, eso puede suponer que pueda volver a intentar irse hacia arriba, pero de momento la media está plana. La media está plana y no le veo, no se le ve con mucha fuerza. Habría que esperar un poquito para estar interesado en este valor. Por eso insistimos mucho en la formación, y lo vemos en el curso avanzado, en este caso, lo que denominamos el análisis vela a vela. ¿Qué quiere decir esto? El análisis vela a vela lo que nos quiere decir es que cada día, desde el punto de vista de swing trading, cada día tenemos que analizar lo que la vela nos está diciendo. Es decir, si es coherente con mi posición.
Lo que hizo hoy la acción es coherente con mi posición. Claro, tú si tienes una posición larga y ves esta, dices, vaya que sí es coherente, es coherentísima con mi posición, esta de aquí. Sin embargo, esta de aquí, ups, ahí pasa algo raro, ¿eh? Cuidado, esto no es normal. Ya empieza a no ser coherente con mi posición. Y esta ya, desde luego, me hace ya salirme, claro, lógicamente, porque en una gran vela sólida el stop está justo por debajo de la gran vela sólida. Entonces, si no me salto este día con este latigazo, habría que echar los cálculos, pues sin duda alguna me sacó al día siguiente. Ya estaría fuera de este valor. ¿Por qué? Porque el motivo de entrada se lo han eliminado al día siguiente, ¿lo veis? Se lo han comido casi todo. Y en los 2 días siguientes lo han eliminado el 100%. Entonces, si yo entro en una acción por una razón y de repente esa razón me la tumban, ¿cuál es la conclusión lógica? Salte de ahí. Porque si entrabas por la razón X y la razón X desaparece, es como si no debieras haber entrado, ¿no? Bueno, pues es eso. Entonces, eso es lo que me parece Viscofan. Ahora mismo, fijaros, lo curioso que es esto del análisis, ¿no? El jueves 17 te diría, ¡buah, vaya pinta más buena que tiene! El miércoles 23 te digo, se quedó en agua de borrajas. Yo me iría porque hay que ir a evitar el coste de oportunidad, ¿no? Y esto que parece una tontería que voy a decir, yo lo reflejaría mucho porque hay gente que, oye, se obsesiona con determinadas acciones. Me pasa mucho con Farmamar, me pasa mucho con Horizon. No tienen accionistas, tienen hooligans. Es como si yo que soy seguidor del Oviedo, yo del Oviedo y del Oviedo del Oviedo. A ver, con las acciones no podemos vivir así. No podemos tener ni amor ni odio a las acciones. Es más, yo siempre lo digo de una manera. Las acciones son como los empleados de una empresa, ¿no? Tú contratas a un empleado para, oye, pues para que produzca y yo le pago un salario a poder ser acorde y no un mísero salario a lo que produce, ¿no? Si no, imaginaos que un trabajador contratamos y en lugar de ponerse a trabajar se sienta. Se sienta y no hace nada. ¿Cuál es la consecuencia lógica que le va a pasar a ese trabajador? Bueno, pues lo van a despedir, lógicamente, ¿no? Porque no está haciendo su trabajo. Pues las acciones es análogo. Si yo contrato a Viscofan porque tengo unas expectativas aquí, su currículum era bueno, podríamos decir, tengo unas expectativas y de repente esas expectativas se ven defraudadas, lo que tienes que hacer es irte y a otra cosa. ¿Ok? Es que has asumido un pequeño porcentaje de pérdida, un 2, un 3, mejor un 2, un 3 que no un 30 después. Entonces, eso es un poco la visión de Viscofan, que tenía muy buena pinta, pero que ahora va a tener que pasar unas semanas para intentar recuperar el daño. Porque de fondo, es verdad que de fondo, oye, sigue siendo alcista y puede mantener, pero claro, nosotros nos dedicamos al swing trading, que es mucho más a corto plazo. Y a corto plazo, Viscofan ahora mismo ya no interesa. Resumiendo etapas en semanal. Sí, semanal tenemos una 3. Y en diario, podríamos decir una 2, pero de las que denominamos una etapa 2 en tendencia endeble, no una tendencia robusta que vemos en el curso intermedio. Por lo tanto, 3 en semanal, 2 en diario, pero no muy interesante. Bueno, pues hasta aquí el análisis del IBEX 35. Juan, ¿algo más que añadir? No, poco más, después de este repaso detallado, no está mal. 2 horitas nos hemos comido aquí viendo una a una todos los valores del IBEX 35 desde el punto de vista de la formación que aprendemos en seedsmentor.com, que es a través del análisis de etapas, análisis de lo que vemos, de lo que los patrones de precio que identificamos y que tan buen resultado nos están dando. Julio, ¿algo más que añadir? No, bueno, un poco en líneas generales yo creo que los valores del IBEX de cara a las semanas venideras no tienen mala pinta. Yo creo que la vela de esta semana va a determinar un poco el futuro yo creo que a semanas vistas de lo que puede pasar, y parece que apunta la cosa bien, no apunta mal. Sí, parece ser que para el lado alcista, claro está. Claro. Dentro del mercado local, que siempre nos solicitan nuestros suscriptores y simpatizantes, hay unas cuantas ideas que hemos dejado analizando desde el punto de vista formativo los diferentes valores. Con lo cual, bueno, habrá donde elegir. Bueno, Juan, te
¿Te despides de nuestros seguidores? Sí, nada, desearos que paséis unas buenas fiestas con vuestra gente, con pocos, a poder ser. Y que, bueno, y que en nada estamos aquí otra vez viendo cómo van las evoluciones de los gráficos y nuestra mejora en el trading, que al final es lo que buscamos todos. Julio, ¿te despides? Nada, desearos a todos una feliz fiesta, que paséis bien, acompañados por lo que podáis. Y nada, nos vemos en la próxima. Bueno, vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenemos. Como siempre, redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, canal de YouTube, canal de Vimeo, info@seedsmentor.com. A pasarlo muy bien, con salud, felices fiestas a todos y nos estamos viendo en breve. Un saludo.